Bienvenidos a Miradas, la forma humana de ver el arte. ¿Cómo está usted, señora, señor? Bienvenidos a esta conversación grata a esta hora de la tarde, en que conversamos de arte, de cultura, de lo humano. Y hoy día yo tengo un invitado que va a conversar justamente de esa humanidad que de pronto le falta a nuestra sociedad, y vamos a conversar con usted de un tema maravilloso que es perentorio, es urgente que lo conversemos en pantalla. Estamos hablando de la vida, ¿verdad? De los hijos por nacer, y lo voy a hacer gustosa con un invitado muy especial para mí. Me honra recibir al doctor Jorge Becker. Doctor, es un grato placer tenerlo. Usted es ginecólogo obstetra, y titulado desde la Universidad de Chile, con la especialidad en la Universidad Católica, con una trayectoria lindísima y un gran defensor de los hijos que están por nacer, doctor. Bienvenido a Miradas, qué grato es tenerlo aquí. Nevenka, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros nos conocimos por casualidades de la vida hace algunos años, justamente en estas lides, más que nada por su tremendo testimonio de haber pasado por una situación muy difícil en el embarazo y que hoy día, gracias a su empuje y a darle para adelante, bueno, tiene a su hijo, a su niño, porque para uno siempre son niños los hijos, ¿no? Pero su hijo de 16 años. Yo agradezco la invitación. Porque bueno, vamos para el mismo lado en lo que significa la defensa del que está por nacer, la defensa de la vida, bueno, desde la fecundación, ¿no? Y eso está muy golpeado hoy en día, no solo en Chile, en el mundo, es complejo. Sí. Sin duda es un tema hoy día urgente de conversar, de compartirle a nuestros televidentes que, doctor, nos ven desde el norte, desde Iquique, eh, pasando por Antofagasta, La Serena, aquí en Santiago y todo el sur de Chile, a través de GT de Manquehue en el norte y a través de Telefónica del Sur, doctora. Así que es urgente conversarlo, pero antes de conversar, que nuestro programa se llama El lado humano de ver, el lado humano de hacer, eh, y que tiene que ver con el arte, pero sin duda, doctor, hay en esta trayectoria bonita suya muchas satisfacciones. Yo quiero partir primero por qué es lo más preguntándole qué es lo más gratificante de su trabajo, doctor. Bueno, la verdad es que yo tuve el privilegio de que desde muy temprano yo sabía que quería ser médico, desde séptimo, octavo básico. Era como una idea fija. De hecho, el problema que yo tenía era qué iba a pasar si yo no entraba a medicina. Yo creo que no sirvo para nada más. Y cuando entré, una de las cosas que siempre me daba vuelta era atender un parto. Yo decía, qué entretenido debe ser traer un niño al mundo. Y eso lo hice por primera vez en quinto año, pasando por el ramo obstetricia, que le atendí el parto a una mujer muy joven que tuvo una niñita. Esa fue la primera guagua que yo traje al mundo, una niñita. De ahí en adelante yo creo que le ha ayudado a nacer a unos 3.000 niños, más o menos, por ahí. Eso debe ser a lo largo de los años. Y una vez que atendí ese parto, dije, esto es lo mío. O sea, hay otras partes de la medicina, está la cirugía, la cardiología, la neurología, no sé, pero yo dije, esto es lo mío. Yo tengo que ser ginecólogo y ginecólogo para la parte obstétrica, para lo que es embarazo y parto. Y posteriormente hice la especialidad, la subespecialidad, una parte en Chile, una parte en el extranjero. Y llevo ya prácticamente 25 años dedicado a atender embarazadas, muchas de ellas en situaciones muy vulnerables. Y es impresionante lo que uno siente y ve, y lo que ve en esas pacientes, en esas mamás y en los que las acompañan cuando nace su hijo. Y cuando nace un hijo muy buscado, muy deseado, o a lo mejor no tan buscado y medio inesperado,
o a lo mejor absolutamente no deseado, ni por si acaso, como puede ser un niño producto de una violación. Y la reacción a mí no me cansa de admirar, es algo impactante cuando uno saca a un niño, la cara que pone esa mamá. Y en el caso dramático de cómo es una violación, a veces no quieren ver a ese niño y uno lo entiende. Dicen, ¿sabe qué, doctor? No quiero que me lo muestren. Súper comprensible, pero todas preguntan, ¿y estaba bien, doctor? ¿Y se veía bien? ¿Y cómo nació? Entonces, uno dice, incluso en un embarazo dramático, en una circunstancia tan crítica como una violación, hay algo tan instintivo que esa mujer quiere saber qué pasó con ese niño. Y uno ayuda en ese proceso, en las buenas y en las malas, y eso es súper gratificante. Después van a ver las mamás, a verlo, uno llegan con sus hijos de 1 año, de 5 años, y uno dice, uy, yo lo vi en blanco y negro, en un ecógrafo, y después lo vi nacer, y ahora qué bueno que me lo traiga para ver cómo va. Es algo muy bonito, es muy alegre. En general es muy alegre. Es algo muy gratificante para uno, eso me encanta. Qué bonito, doctor. Sin duda, uno como mamá también se remece escuchándolo porque eh, el parto es un evento para nosotros. Yo viví ese Sí. evento 4 veces y sin duda es el minuto más gratificante como mamá también de Sí. vivirse. O sea, para uno como médico, a mí por lo menos, no, es algo que no me aburre. A mí hay gente que me dice, oye, pero tantos años en los partos, y le digo, es que es espectacular, es espectacular. Yo, ¿cómo me va a aburrir eso cuando tú ves la guagua que llora, la cara de la mamá, la cara del papá? Mm. A veces no existe el papá, de acuerdo, pero la cara de la mamá es algo muy potente, esa sensación de querer protegerlo, es algo muy, muy potente. E insisto, eso no corre solo para embarazos muy buscados y deseados. La mitad de los embarazos son inesperados. La mamá dice, uy, no pensaba tenerlo y aquí estoy. Muchas veces muy bien acompañada, otras veces no, pero es algo muy especial. Bueno, yo también tengo niños, ¿no? Para mí ha sido muy impactante ver nacer a mis hijos. La paternidad es algo muy fuerte. Cuando uno los mira y dice, uy, como que se parecen esto a mí, no sé, es muy especial. Qué lindo, doctor, sin duda. Y sí, comparto su mirada. Como usted decía, hace ya alrededor de 6 años, como el 2016, cuando empieza esta búsqueda por despenalizar el aborto en 3 causales, doctor, eh, me tocó estar en el Congreso, al igual que usted, eh, tratando de dar oportunidades a que se respetara la vida, ¿no? Y ahí habían Ujú. mujeres que habían tenido justamente esa situación de haber tenido hijos producto de una violación, defendiendo a los hijos, defendiendo a la Mm. dignidad de esos hijos. Lamentablemente no se puso cámara en esa oportunidad, doctor, que no se quiso mostrar un testimonio tan fuerte y una valentía tan grande como de esas mujeres defendiendo a esos niños que habían nacido Mm. o habían sido engendrados producto de una violación. Eh, y sí, no tan acompañadas, pero defendiendo la dignidad de sus hijos. Una mamá es una mamá. Y qué lindo eso. Exactamente. Doctor, vamos a conversar esta tarde justamente de todas estas cosas, pero yo quisiera llevarlo a modo de reflexión inicial, ¿verdad? A preguntarle qué tan mal tiene que estar una sociedad que ofrece el aborto como si fuera esta una medida humanitaria, cuando está tan lejos, tan absolutamente lejos de ser humanitario, sino que es todo lo contrario, deshumanizada y además inhumano prácticamente. Bueno, yo creo, uno puede hablar de la perspectiva de la sociedad occidental, ¿no? Nosotros tenemos una línea de cultura, pensamiento, como se llama occidental, y la sociedad occidental está tremendamente enferma de muchas cosas, mucho individualismo, mucho materialismo, mucho clasismo, es bastante duro. Y esto es un reflejo de esta enfermedad social, o sea, a mí siempre me ha impactado que se presente como solución a un problema, entre comillas, como es un embarazo complejo, ya sea desde el punto de vista médico o social, que la solución a eso sea la muerte de un individuo de la especie humana. Eso no puede ser una solución. O sea, no puede ser que la sociedad o un sistema político o un gobierno diga, mire, tenemos este problema, ¿cuál es la solución?
matemos. Porque eso es lo que se está haciendo. Póngale el nombre que quiera, póngale interrupción del embarazo, disfrácelo como quiera, pero lo que está ocurriendo es que a un centro hospitalario entra una mujer embarazada con un individuo de la especie humana en el útero y esa mujer sale sin ese individuo que está muerto. Eso es lo que ocurre, aunque moleste que uno lo diga. Entonces, es una solución terrible. ¿Cómo solucionamos el embarazo de un niño malformado? Matándolo. ¿Cómo solucionamos una violación? Matando a uno de los dos inocentes de la violación, porque la mujer es inocente y el hijo también. ¿Cómo solucionamos un embarazo con un niño sano, absolutamente sano, y con una madre absolutamente sana, pero que está en una situación compleja? Bueno, matando al niño. Eso no es sano mentalmente, eso tiene consecuencias, claramente las tiene. Y eso implica desarmar lo que es el concepto de paternidad, no solo de maternidad, de paternidad. O sea, desde el minuto que se disgrega todo, donde pareciera ser que lo que hay dentro del útero es una cosa de la cual se puede hacer lo que uno quiera, cambian los conceptos. Y esto es toda una estrategia, así para llegar a que la sociedad piense eso no es de un día para otro. Es una estrategia de deconstrucción social donde poco a poco se va diciendo de manera reiterada que el embrión es algo y no alguien, que no siente, que no piensa. Nadie sabe cuándo mágicamente de repente se transforma en alguien, porque para uno es a las 12 semanas, para otro a las 20, para otros cuando nace, para otro. Entonces uno dice, esto no tiene ningún sentido, pero es un trabajo, aquí se ha hecho un trabajo importantísimo de grupos de interés para convencer a las sociedades de que disponer de la vida al no nacido está bien y Claro. está correcto. Entonces, de repente, no sé, yo creo que si uno sale a la calle y uno le dice, oiga, ¿usted sería capaz de matar a su hijo? Todo el mundo dice, no, olvídelo, o sea, por ningún motivo, aunque mi hijo sea malísimo, bueno, yo veré cómo lo arreglo, pero yo lo quiero. ¿Y usted está de Claro. acuerdo con el aborto? Bueno, sí, bueno, en ciertos casos, y uno dice, a ver, espere, usted me acaba de decir que usted no está de acuerdo en matar a su hijo. No, sí, pero es que el aborto es distinto. Uno dice, bueno, ¿dónde está la diferencia? Desde el minuto que una mujer sabe que está embarazada o desde el minuto que uno sabe que la madre de sus hijos está embarazada, uno sabe perfectamente qué es lo que hay dentro del útero. En el caso mío sería mi hijo, en el caso de otra persona, su hijo, bueno, un individuo de la especie humana, ¿no? Entonces es como cambiar ese switch y decir, no vale. Y claro que vale, ¿no? Eso, la biología no, la biología no se descubre, la biología está. Y en la fecundación se inicia la vida de un individuo de la especie. Así de simple, no hay más que hablar. Eso. De la especie humana y por tanto Sí. un ser humano, así que Ujú. todas las discusiones creo que yo en muchas ocasiones lo escuché decir que esta discusión previa a la despenalización de las tres causales que estaba allí, con una tenacidad y con una distorsión Ujú. de conceptos eh, muy claro, ¿verdad? Y como evidente defensor de la vida, doctor, ¿usted intuía que después de la despenalización del aborto se hizo efectiva en tres causales el 2017, ¿usted intuía que el camino de todas estas organizaciones pro aborto iba hacia hacia el aborto libre, como se está planteando No, hoy en día? no, yo no lo intuía. Yo lo sabía y tenía la certeza Mm. absoluta. Así de simple. Ahora, no es que yo sea adivino, ni pitonizo, ni un genio. No se trata de eso, para nada. Es tan simple como que yo, por diversas circunstancias personales, llevaba estudiando el fenómeno del aborto legal desde el año 2000. Entonces, he leído múltiples legislaciones del mundo, he leído la historia de cómo se llegó a esas legislaciones y esto, reitero, esto es una táctica para conseguir ese objetivo. Hay un grupo de personas muy poderoso políticamente y económicamente que por algún motivo consideran que es correcto y que debe ser un derecho el que la mujer pueda matar a sus hijos. Y eso es muy violento decirlo. Entonces, nadie lo dice de entrada. En ningún país del mundo dice a contar de mañana tenemos aborto libre porque no se aceptaría. Y la táctica es siempre la misma. Primero, encontrar un par de situaciones terribles con los cuales cualquiera se sensibiliza. Y uno dice, uy, qué macabro, el niño mal formado, la mamá que está grave, la violación. Entonces la población dice, sí, esto es terrible. Y ahí viene el aborto por causales.
Y el paso claro, siguiente siempre es el aborto libre. No es que yo lo haya adivinado, era obvio. Y a mí una de las cosas que me da, yo digo risa, no es risa, me da pena. Yo esto lo conversé con algunos médicos, amigos míos, cuando estaba la ley. Yo les decía, ¿ustedes no se dan cuenta de lo que viene? No, es que tú le pones mucho, sí, esto es solo para casos. No, les dije, de aquí a 15 años vamos a tener aborto libre. Y en eso me equivoqué, porque claro, parece que iba a ser muchísimo antes. En eso me equivoqué rotundamente, porque en otros países se han demorado 10, 15, 20 años. Aquí ya llevamos al menos 2 proyectos de aborto libre que no han resultado. Y las autoras de uno de esos proyectos, que son un grupo de diputadas, son las mismas que el 2017 dijeron, no, nosotros queremos 3 causales, por ningún motivo vamos a... Y yo las miraba y sí, yo decía, ¿cómo puede ser tan mentirosa? Si está claro cuál es el objetivo. Y ahora, cuando presentaron su proyecto que no salió, lo reconocieron abiertamente. Ellas dijeron, el 2015, 2016, no estaban las cosas dadas para presentar el aborto libre, teníamos nuestro primer paso que ya lo conseguimos y ahora viene el aborto libre. O sea, así de claro, siempre claro, fue ese el objetivo. Entonces, usted me dice si yo lo intuía, no, tenía la certeza absoluta, no me extraña, claro así que de sí. simple. Claro que sí, doctor. Bueno, yo también lo intuía. Esto se veía de todas maneras que apuntaba hacia allá, con una violencia increíble hacia la mujer. Sí, ¿M? sí. Y con una victimización bien importante y Mm. mentirosa de la mujer chilena, ¿ah? Porque usted sabe, una de las causales Lo dijo usted, ¿ah? Lo dijo usted porque sí. después dicen que uno es machista, porque dice mentirosa y no sé qué, pero usted lo dijo, ya. Lo ¿Sigue? que pasa es que los hijos nos hacen fuerte, ¿eh? Y es ahí Sí. el fundamento. Nos hacen fuerte a las madres y cuando un hijo está por nacer, nuestra primera reacción, usted sabe que yo estoy prendada a la segunda causal, aunque mi visión Sí. es que se debe defender al hijo que está por nacer en toda circunstancia, Ujú. desde la fecundación. Pero sin duda se usaba a la mujer que tenía problemas con los embarazos, en el caso de la malformación congénita, que era mi caso, ¿verdad? Y se victimizaba y se ponía en tela de juicio o se ponía a viva voz que nosotras éramos las que demandábamos aborto en 3 causales y no era así. Entonces, sí, yo reafirmo, doctor, que se instrumentalizó a la mujer en esa ocasión y se le sigue instrumentalizando por fines políticos, ideológicos y etcétera. Sí lo digo yo. Sí. Ahora, Eh, esto es súper antiguo, o sea, la ley de aborto de Estados Unidos de 1973 fue la instrumentalización de Norma McCordy, que Jan Rose, que es la misma. O sea, él fue lo mismo, es siempre lo mismo, es una táctica, es un claro. libro, un manual de instrucciones, cómo hay que hacerlo para conseguir aborto. Y eso se ha hecho en todos lados. Así de simple. Y doctor, a propósito de eso, de cómo se está haciendo ahora, porque yo creo que la audiencia no tiene idea cómo se está haciendo ahora. Hoy día las 3 causales ya no son un tema para los promotores del aborto y en la Convención Constituyente, en este escenario que nos tiene muy movido al país, Ujú. en esto de presentar una nueva Carta Fundamental para Chile, la Convención Constituyente ha puesto el aborto ya no en 3 causales, sino que restrictivo a estas 3 causales, sino como un derecho fundamental. ¿Qué implica eso, doctor? Este cambio Bueno, de las 3 causales a esto, aborto como derecho. lo primero que hay que decir, esto es terriblemente impactante. O sea, Chile, si se aprueba esta constitución, va a ser el único país en el mundo que va a tener el aborto asegurado como un derecho fundamental por la constitución. Eso no existe. En todos los otros países que tienen diferentes abortos restrictivos, libres, eso no sale en la constitución, son leyes, leyes. Pero aquí no, aquí va a ser un derecho constitucional y eso desde el punto de vista legal es lo más potente que existe. La constitución o carta magna es lo que rige el resto de las leyes, de ahí se ordena el país como quien dice. Entonces, una cosa es que hubiera dicho,
bueno, hay que regular los derechos reproductivos y sexuales, listo. Pero es muy distinto cuando sigue un parrafito abajo que dice que el Estado tiene que asegurar el derecho a la interrupción del embarazo, que es mucho más que aborto. Interrupción del embarazo es la muerte de ese individuo a cualquier edad gestacional, porque técnicamente hablando aborto es hasta el quinto mes, que son 22 semanas después de un parto prematuro. Cuando uno habla de interrupción del embarazo, incluye todo. Primer punto. Segundo punto, un derecho fundamental en una Carta Magna Constitución está por sobre las leyes. Por lo tanto, aquí dice, no, es que hay una ley que lo va a regular. Sí, pero esa ley está por debajo de la Constitución. Y no dice, porque ese párrafo lo agregaron recién, a esto causó tanto revuelo que para arreglar un cuento el poco, y para arreglar un poquitito, dijeron, no, esto va a ser regulado por ley, que no es lo mismo que limitado por ley. O sea, el juego de las palabras está súper bonito para que permitan lo que quieran. Y además agrega algo que dice que la mujer no puede sufrir ningún tipo de interferencia de terceros. Entonces todos se imaginan, la objeción de conciencia, los doctores. No, no dice eso. Dice de terceros. Terceros es cualquiera. Por ejemplo, tenemos una pareja que, bueno, ella se embaraza y por algún motivo pelean o algo así y terminan y ella decide abortar. Bueno, el padre de ese niño es un tercero. Y el padre podría decir, oye, chuta, ya, peleamos un poco, pero yo me hago cargo, yo asumo la paternidad. No puede, porque la Constitución de Chile dice que no puede interferir un tercero. Entonces esto va más allá de lo que le dice el ginecólogo, la matrona, no puede entrar la familia, no pueden entrar los abuelos de ese niño a discutir, no pueden entrar los hermanos, no puede entrar el padre. O sea, es una cuestión muy, muy potente la limitación que pone. Y todos sabemos que la primera causa de aborto por decisión de la madre, sin enfermedad, sin nada, es porque la mujer está mal, porque no sabe qué hacer, porque la pilla un embarazo en un mal momento y lo que más necesita es apoyo. Entonces aquí se niega todo, no hay ni una posibilidad por constitución de tocarle el tema a una mujer que lo está pasando mal por un embarazo no buscado o no deseado. Entonces es súper complejo. Por mucho que digan, supongamos que se regula por una ley, y dice, no, la ley va a poner de límite las 12 semanas. Entonces está regulado por una ley, pero alguien podría decir, no, pues, yo voy a ir al Tribunal Constitucional o el equivalente, lo que haya, porque no estoy de acuerdo, porque en la Constitución no dice nada de límites. Si es que hicimos esta ley, no es que yo quiero una ley más amplia. Y eso es lo que permite un derecho constitucional. O sea, ¿quién pone el límite a eso? El límite se va a poner con el que alegue más, nomás, y listo. Entonces, es más que aborto libre, es una cuestión sin límite de ningún tipo, sin intervención de ningún tipo. Entonces ahí dice, no, claro, es que mi cuerpo, mi decisión, sí, ni un problema, su cuerpo, su decisión, pero adentro hay el cuerpo de otro, y que tiene todo el derecho a vivir. Y mire, yo le voy a poner un ejemplo súper simple. Que yo imagino que usted tiene un celular, sí, Sí, y estamos en un computador, ¿no es claro. cierto? Y tiene un mouse y el celular debe ser touch. Bueno, Ujú. nosotros usamos todo eso, eso ha revolucionado el mundo. Y el que creó la tecnología touch, el que inventó el mouse, es un tipo que ya se murió, que se llama Steve Jobs. Y él era un hijo adoptivo. Entonces tenemos un personaje que revolucionó el mundo y que podría haber sido abortado, era producto de un embarazo no buscado y fue entregado a una adopción. Y ese gallo revolucionó la Tierra. Entonces, ¿cómo puede saber uno lo que va a pasar con una persona cuando nace? Uno no tiene idea, ¿no? Uno no sabe, te dice, no, es que claro, el cename, era el momentito, arreglemos el cename. Pero Claro, no me digas que claro. porque el cename es malo tenemos que matar a los niños en embarazos no deseados. ¿Cómo sabes qué va a aportar ese niño en su vida a la sociedad? No lo sabes. Por lo menos dale la oportunidad de vivir. Y después veremos, nadie tiene la vida comprada. Eso. Sin duda, doctor, y hay miles de casos como ese dentro del mundo, ¿verdad? Y casos maravillosos que nos han enseñado justamente a dar Sí. esa oportunidad a la vida. Doctor,
A propósito de eso, de la libertad de conciencia, del no involucrar a terceros, justamente a propósito de lo que pretende en la Convención Constituyente hoy día con respecto al aborto libre, no sé si la gente sabe que la Constitución puede ser invocada directamente y aplicable a juicio. Eso significa que si un doctor hoy día se niega apelando a la libertad de conciencia, esta persona puede demandarlo y tratar de que esto, como queda constitucionalmente, eh, no jerárquicamente, como constitucionalmente está sobre, como usted muy bien decía, de las otras leyes que han regido esto previamente, ¿verdad? Lo que lo hace muy grave. ¿Qué pasa con el Chile que no sabe que se van a matar guaguitas hasta el 9º mes? A mí me gustaría preguntarle sobre dos conceptos que parecen estar muy unidos, que tienen que ver con qué es lo que hay acá cuando alguien pide aborto constitucionalmente, eh, si, qué tan cerca estamos del infanticidio, qué tan cerca el feticidio está del infanticidio, doctor. A ver, vamos por partes. Lo primero es que efectivamente esta norma constitucional le agregaron una última frase que dice que va a estar regulada por ley, que no tenemos idea cuál va a ser la ley y que cualquiera podría alegar que le parece inconstitucional según su preferencia. O sea, alguien podría decir, no, no estoy de acuerdo, quiero más límite o quiero menos límite o quiero... No sabemos cuál va a ser. El infanticidio significa que uno mata a un niño después de nacido, ¿no? Eso es ilegal en todos lados. Pero ya hay más de alguna pseudo corriente filosófica que plantea que bajo ciertas circunstancias se podría matar a un recién nacido. No, no es legal en ninguna parte, pero eso es algo que ya da vuelta. Ya, y no es un cuento. Hay artículos escritos al respecto de que sería correcto éticamente la muerte de ciertos niños recién nacidos, muy enfermos o cosas así. El feticidio no es un término legal. Yo cada vez que digo esto, los abogados saltan y dicen, eso no existe. No, sí, legalmente no existe porque no es un término legal. El feticidio es un procedimiento que, de hecho, en inglés se escribe feticide o fetocide, es un procedimiento donde cuando un niño ya pasó la etapa de aborto, si yo saco del útero un niño de 7 meses, van a ser vivos, ¿no? Y va a ir a una incubadora. Claro. Pero cuando uno invoca la ley, uno no quiere un niño vivo, ¿no? Uno está pidiendo que ese niño no esté. ¿Y cómo hacer que no nazca vivo? Bueno, matándolo en el útero. Eso es el feticidio. Y eso se hace con una inyección que se coloca en el corazón fetal, que viene un paro cardíaco y nace muerto. Por lo tanto, no hay infanticidio, pero sí hay feticidio, que repito que es un término médico, no legal. ¿Ya? Entonces, en teoría, si uno mira esta disposición, en Chile podría ocurrir un feticidio de un niño sano, va a depender de la regulación de la ley, pero en teoría sí podría ocurrir. O sea, si se plantea la interrupción del embarazo, por ejemplo, hasta los 7 meses, 32 semanas de embarazo, ¿cómo me aseguro yo de que ese niño nazca muerto? No hay otra forma de hacerlo, porque van a ser vivos. Si un niño de Claro. 32 semanas es prematuro, que si yo lo saco nace vivo. Pero si a mí me está diciendo, oiga, es que lo que yo estoy pidiendo es interrupción del embarazo y se da por entendido que yo no quiero al hijo, si por eso lo estoy pidiendo. Entonces va a haber que ver cómo es la regulación final. En algunos países del hemisferio norte se permite el feticidio, pero en niños malformados. No hay feticidio a libre demanda. O sea, un niño mal formado, la mamá lo puede pensar hasta el día del parto y en ese minuto decir, ¿sabe qué? Lo pensé y bueno, no hemos dado muchas vueltas y queremos llegar hasta aquí, se le pone su inyección y fallece. Pero este principio constitucional es muy extenso, no pone ningún límite de ningún tipo. Dice derecho constitucional a la interrupción del embarazo, es decir, aborto y parto prematuro, sin intervención de terceros, será regulado por una ley. Y nadie tiene idea en qué va a terminar eso. Eso es lo que dice el proyecto de nueva constitución referente específicamente a este tema, lo que es muy duro, muy, muy duro. Qué lamentable, porque Chile se debate entre el apruebo y rechazo, doctor, pero sin embargo hay temas que son fundamentales como esto, como la vida de quienes están por nacer. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué cree entonces que la Convención Constituyente
puso al aborto como un derecho fundamental. ¿Cuál será el propósito? Bueno, el propósito, a ver, para mí es difícil entender cuál es el propósito final de esto de normalizar la muerte de los no nacidos, ¿no? Uno dice, ¿qué hay detrás de esto? A mí me cuesta entenderlo, porque yo no creo que la gente que vota a favor de eso sea mala. Yo no digo, no, son malos, por eso no, no. Yo creo que no entienden lo que están votando. Lo que sí sé es que hay una presión internacional enorme, que hay mucho dinero detrás, hay multinacionales que viven del aborto y no estamos hablando de millones de pesos, estamos hablando de miles de millones de dólares que se mueven detrás. Hay un negocio detrás y hay todo un mundo político detrás que se beneficia. Entonces, hay mucha presión y todo esto está disfrazado de un supuesto derecho. No, no, es que la mujer tiene que tener derecho. Obvio que la mujer tiene que tener derecho y tiene que tener la misma igualdad de oportunidades y laborales y salariales y todo, estamos todos de acuerdo. Pero otra cosa muy distinta de este mal llamado derecho a elegir. Uno dice, ¿a elegir qué? No, tiene que elegir, ¿pero qué? Bueno, no, él tiene que elegir sobre su cuerpo. Y tú dices, bueno, ¿y cuál es la consecuencia de esa elección? La muerte de un individuo de la especie humana que te guste o no es su hijo. Es que no es su hijo, sí, es que sí lo es. Otra cosa es que sea un hijo que no llegó cuando quería, pero sigue siendo un niño que está dentro de ella. Entonces, esa parte es la que borran del discurso, la eliminan por completo y lo visten de un discurso de derecho, etcétera, pero donde hay una presión tremenda por fuera que yo creo sinceramente que no es comprendida a cabalidad por quienes votan a favor de algo así. O sea, cuando realmente se entiende lo que pasa en un aborto o interrupción del embarazo después, que implica la muerte de un individuo, cualquier persona diría, es que esto es imposible. Bueno, entonces piénselo dos veces y no vote a favor de eso. Pero eso es lo que está ocurriendo. Hay mucha presión desde muchos lados y una incomprensión de qué se trata realmente un aborto. Eso. Y definitivamente, doctor, hay una violencia detrás hacia la mujer que obviamente que no se menciona, pero hay una violencia porque las mujeres que abortan tienen una serie de secuelas psicológicas, Ujú. eh, dolores, complicaciones mucho más allá, ¿verdad? Porque no se permite, no hay un duelo que hacer, hay una situación Sí. muy extrema, muy difícil. ¿Ah? Aquí no se está ayudando a la mujer y eso siempre hay que decirlo, yo Sí. trato de decirlo. Para mí Hay, cuando... hay una violencia, a ver, yo creo que la violencia más grande de todas, durante la discusión de las tres causales se decía, no, es que es una tortura que esta mujer siga embarazada. Yo decía, no, la tortura está en decirle a una mujer que lo está pasando pésimo, decide tú, po. Ve tú lo que Claro, vas a hacer. Eso es exacto. ponerla en una encrucijada macabra, es decir, usted vea lo que hace con la vida de su hijo, po. No es problema nuestro, usted es libre. Sí, de acuerdo, todos tenemos libertad, pero cuando uno está en un problema de esa magnitud o en cualquier otro problema personal o familiar de esa magnitud, uno no quiere que le digan, decide tú, pues, ve tú, nosotros vamos a aceptar lo que tú digas. No, uno quiere compañía, quiere que lo apañen. Y lo que usted dice de las secuelas, las secuelas médicas, así propiamente tales, la verdad es que no son habituales por la forma como se hace un aborto hoy en día, pero la mente pasa la cuenta a largo plazo y eso es un hecho escondido y que se han preocupado de esconder, diciendo, no, el síndrome post-aborto no existe. O sea, no me vengan con cuentos. Cualquier ginecólogo ha visto mujeres que hicieron un aborto hace 5, 10, 15 o 20 años y sigue pensando, hoy día mi hijo tendría tal edad, hoy día es cuando debería haber nacido este niño. Mi hijo podría haber sido como el que yo veo en el jardín o una señora de 70 años diciendo hoy día tendría los nietos de ese hijo que yo misma maté porque no me atreví a tenerlo. Entonces, sí hay secuelas y violencia a largo plazo, sin duda. Sin duda, doctor, y a propósito de eso, de la experiencia y de que me tocó vivir esta previa defensa del que está por nacer, cuando se discutía en tres causales, doctor, tuve la oportunidad de conocer a mujeres que habían vivido un aborto, porque antes en Chile
hubo aborto, eso tampoco se dice, eh, y que muchas mujeres fueron, que ya eran adultas, ancianas, ya muchas de ellas, comentaban que sus madres, su familia las obligó a hacerse un aborto, estaba permitido, ¿verdad? Me parece que estaba permitido hasta hasta el año 89, por ahí, o 80 y algo, y fueron simplemente obligadas a abortar para evitar el que dirán de un embarazo, ¿verdad?, adolescente, Ujú. y que ellas lamentablemente todavía sufrían y se condolían Sí, de ese dolor grande y de eso, doctor. Hay que escuchar, sin duda, y hay una violencia y una poca preocupación por la mujer, es una violencia contra la mujer, porque una ujú. mujer cuando está en una circunstancia como esa, yo vi un embarazo eh, Muy complejo. muy complejo, Mm. un embarazo que implicaba que mi niño venía con una malformación congénita y sin duda ahí uno quiere, tal como lo dijo usted, doctor, y yo quiero reforzar esa idea, porque lo único que quiere uno no es aborto, es soluciones, opéremelo a una operación intrauterina como hace usted en el hospital, doctor, donde yo quería, a lo mejor estaba con toda la ignorancia del mundo, pero con toda la fe del mundo, esperando un poco de ciencia ficción, pero en una operación intrauterina, pero usted, doctor, hace justamente eso, uno espera que la medicina vaya y acompañe. ¿Cómo ha Sí. acompañado esta defensa usted, doctor? Se pasó. O sea, hay un punto, ¿ah? Por supuesto que hay enfermedades que no son curables y que uno no tiene nada que ofrecer médicamente, pero la medicina se divide en diferentes aspectos. Uno es sanar, ayudar a sanar. Lo otro es acompañar, porque uno hay enfermos que los acompaña en una enfermedad que no necesariamente va a ser mortal, pero que no tiene solución. Por ejemplo, un diabético. El diabético no se va a mejorar nunca, pero uno lo acompaña en su enfermedad. Y por último, hay enfermedades no tratables, donde desgraciadamente el paciente va a morir, que en este caso sería el niño no nacido. Y ahí lo que queda es otra labor de la medicina, que es consolar. Consolar Sí, en un momento duro. Pero no está dentro de la medicina el matar. Eso no existe. Uno ayuda a sanar, a acompañar y a consolar. Y eso siempre se puede hacer con cualquier paciente en cualquier momento de la vida y con la familia de ese paciente. Y eso es lo que uno trata de hacer. Eso es contrario, pero por definición, a lo que es una ley de aborto. muchas gracias, doctor. Qué De claridad nada, más Nevenka. grande. Sigue siendo una de las personas que yo más admiro y respeto. Y como siempre le digo, que es un tremendo honor poder escucharlo con esa lucidez y esa claridad. Fue una tarde grata, estoy segura que para nuestros televidentes también lo fue. Quiero agradecerle y bueno, y voy a dejar recomendado un libro a propósito de nuestro auspiciador, eh, que es Editorial Piélago. Doctor, quiero recomendar Abigarrado Espacio, esta novela policial, esta es una novela negra que pertenece a Ítalo Franco Araya. Esto es de Editorial Piélago y la recomendación para leer para usted, señora, Bueno, señor. lo Y, tomaron en cuenta. Muchas y, gracias por la invitación, ¿ah? Y yo se lo también la vamos a admiro enviar. mucho. Yo también la admiro mucho por su testimonio de vida, Nevenka, que me ha impactado muchísimo desde que la conocí, hablando muy en serio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias Listo. por estar esta tarde en Miradas y a usted también, señora, señor, gracias por estar aquí, compartir con nosotros, darle una mirada a esta defensa de los hijos que están por nacer. Gracias nuevamente por estar aquí Bueno, en Miradas, la forma humana de ver el arte. Adiós, bueno, doctor. adiós. Buenas Que vaya tardes. bien.